Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de diciembre del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió las palabras del profeta Jeremías: «En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Raquel que llora a sus hijos. Sí, acá tenemos este episodio que nos relata el Evangelio de Mateo. Los magos del Oriente que vinieron, sí, a adorar, a reconocer y adorar al Rey de los judíos, al Rey de todos, a nuestro Señor, en Belén de Judá. Claro, hicieron un acuerdo con Herodes, hasta que el ángel de Dios se apareció a los magos y les comunicó que Herodes era un engañador que buscaba al niño para matarlo, y entonces le dieron datos falsos. Cuando se vio engañado por los magos, Herodes buscó la venganza. ¿Era rey este niño que había nacido en Belén de Judá? Este heredero de David era un peligro para su reinado. Él era el tetrarca de la Galilea. ¿Cómo? Había que eliminarlo entonces. Había primero dicho que quería ir a adorarlo, engañando a los magos y a todos aquellos que lo escuchaban, pensando que verdaderamente Herodes quería adorar al niño cuando éste había nacido. Quería ir a matarlo, sacárselo de encima. Pero, ¿quién interviene siempre en estas situaciones? Interviene el Señor, interviene Dios a través del ángel. Se dirige a José. José era justo, sí, si lo leemos. Hacía como Dios le mandaba hacer. Entonces, ¿qué le comunica a José, el ángel del Señor? Que lleve al niño y a la madre a Egipto, que huya a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo, y que permanezca en Egipto hasta que el ángel le avise para volver nuevamente a Israel. Así lo hace José. Vuelve con el niño a la muerte de Herodes. Bueno, esta crueldad, digamos, por parte de Herodes, de que no se puede esperar otra cosa. Herodes no era tampoco de la casa de David, por supuesto era un idumeo. Así que, bueno, en ese sentido, la profecía que establecía que a través de la casa de David vendría el Rey Eterno, no le aplicaba a él. Uno diría, pero creía en las profecías. Sí, hasta el momento o hasta el lugar a donde a él parece que le convenía, creía o no creía. En realidad no creía. Era un asesino. Era un hombre verdaderamente ateo. Creía en el poder temporal, en el poder del hombre sobre los demás hombres. Era toda la antítesis de lo que era nuestro Señor, el verdadero Rey, el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la muerte de Herodes sí ya avisó el ángel a José que volviese otra vez a Nazaret, donde criaron al niño. Sí. Claro, y hay varias profecías que se cumplen aquí. Fíjese una que llama la atención, ¿no es cierto?
Gran llanto y lágrimas en Ramá. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen, porque murieron. Sí, sabemos que de las 12 tribus de Israel, 2 eran descendientes de José, no de este José, el esposo de María, sino del 11º hijo de Jacob, José, hombre justo y que fue poderoso en Egipto por el manejo que hizo sabiamente de la economía en aquel tiempo. Tuvo 2 hijos José en Egipto, Manasés y Efraín. Bueno, estos 2 hijos son descendientes de aquel que mereció de parte de Jacob a la hora de la bendición del patriarca. Los hijos. Y Benjamín, sí, en la invasión que realizaron los asirios a Jerusalén fueron dispersadas estas tribus. Se cometió grandes asesinatos por parte de las fuerzas asirias. A Raquel se la identifica por ser la madre precisamente de Benjamín y de José. Sus hijos han muerto, sí, se refiere a los descendientes de José. José ya había muerto. Y los descendientes que quedaban eran Manasés y Efraín. Y Benjamín, el más pequeño de los 12 hijos de Jacob. Es Raquel que llora a sus hijos. Claro, y en esos hijos, los menores de Israel, está implicada Raquel como madre y como figura de aquella madre que llora cuando matan a sus hijos. Y sí, aquí Herodes, ¿qué hizo matar? Hizo matar a los pequeños precisamente, figurados en estos que menciona aquí la profecía, respecto de Raquel y sus hijos, los pequeños menores de 2 años. ¿Qué hizo Herodes? Claro, cuando se vio burlado por los magos, se quiso asegurar de poder matar al futuro rey de los judíos. Calculó el tiempo y entendía que tenía de 2 años para abajo. Entonces, ¿qué hace? Manda matar en Belén de Judá y sus alrededores a todo niño que tuviera esa edad. Y se produce así la masacre, la muerte de estos niños. De esa manera preserva su reino. Este cruel, este hijo del demonio, verdaderamente, no preserva nada, pero en definitiva lo que se cumple es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios seguramente es el castigo y la sanción en contra de Herodes. Bueno, pero de todas maneras, cuando el 28 de diciembre recordamos este acontecimiento, recordamos, uno decía, la muerte de los inocentes. Sí, vulgarmente entendamos esto, hermanos, pongámonos en lugar de esta figura que nos plantea el Evangelio. Nosotros mismos muchas veces también buscamos, como quien dice, sacarnos de encima a alguien que entendemos erróneamente, la mayor parte de las veces, puede significar un peligro para nuestro poder, nuestra autoridad, nuestro prestigio, algo que ponga en riesgo la plenitud de ese prestigio. Y lo podemos hacer a través, no que salgamos a matar como hizo Herodes, pero sí a través de comentarios, de actitudes, de conductas que apartan de nosotros, cuando esto no debe ser en ningún caso, salvo en aquellos casos donde realmente la palabra de Dios nos está indicando el camino, es lo que siempre hace. Y bueno, y en la cual sí tenemos que creer y consecuentemente actuar y quitar de ese camino algo que represente una dificultad. Pero hacerlo siempre desde el amor, nunca desde la violencia como hizo Herodes, muchas veces, mucho menos desde el asesinato, desde la venganza, sin sentido por otra parte, cuando lo que se busca en realidad es cuidar un poder ególatra, cuidar un poder que se aparta de Dios, que no reconoce el poder de Dios y que quiere afirmarse sobre un supuesto poder propio, en base al despotismo, como hizo Herodes por otra parte, ¿no? En base a una autoridad inexistente desde el punto de vista de la conducta que debe seguir el hombre en el camino de la vida. Este ejemplo y tantos otros que nos atestigua
el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en general, nos sirven para desarrollar una conducta y tener en cuenta siempre, ¿no es cierto?, la inocencia. Antes del pecado original, le dijo San Francisco de Asís al Papa de su tiempo, era la inocencia original. Volver a ser como niños, ¿no es cierto?, como el niño de Belén. Volver a tener una conducta que muestra en nosotros que estamos priorizando esa inocencia anterior al pecado original. Que por otra parte ya pagó la cuenta nuestro Señor, que para eso vino el niño de Belén. Ya no estamos condenados, hemos sido reconocidos por Dios. Hemos sido en Cristo Jesús, hermanos, quitados de la condenación al pecado y a la muerte. Ha venido aquel que ha venido a perdonar nuestras faltas. Sigamos este camino, que es el camino de justicia, el que siguió José, huyendo de Egipto y volviendo de Egipto, pero siempre preservando la vida para todos que estaba en este niño, al cual cuidó como un padre debe hacer, como un buen padre debe hacer con sus hijos. Así lo hizo el justo José. Así el niño ahora sigue siendo aquel que estamos recordando, no históricamente, hermanos, sino desde el punto de vista de una situación eterna que se da en el tiempo y que se actualiza en nosotros a través de una verdadera conducta en el orden y en el camino el que nos enseñó el niño de Belén, y que tenemos que seguir, porque de ahí transitamos rumbo a la plenitud de la adultez y finalmente a la plenitud de la vida. Fuera la injusticia, fuera los herodianos y de alguna manera el Herodes que a veces habita en nosotros. Quitemos eso del medio, ese obstáculo, y después las dificultades van a ser superadas. ¿Qué te parece, Patricia? Pues bien dices, ¿verdad? Quitemos de medio ese herodiano que siempre se va a presentar en este mundo. Porque la vida del cristiano no solamente es júbilo y gozo. Nosotros estamos en la octava de Navidad celebrando el nacimiento del niño Jesús. Pero nos damos cuenta también que en este júbilo hay situaciones de peligro, situaciones difíciles. Está la cruz. Y en nuestra vida de cristianos, si realmente somos cristianos, van a estar estas circunstancias, porque la vida del cristiano es opuesta a la vida de este mundo y vamos a tener conflictos. Pero como bien nos decía el Señor en otro evangelio, no se aflijan porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está el Señor con nosotros, está el verdadero Rey, la verdadera autoridad de la vida, está la vida. Y estando la vida no tenemos por qué temer, porque ha sido superada la muerte. La muerte ya no es. El Señor ya aniquiló la muerte, en sí propio, en aquellos que lo siguen. Y hacemos como Él nos dice, como hizo José. Por eso preservó la vida del niño. Hagamos lo mismo nosotros entonces. Atendamos al consejo de la palabra, al consejo del Dios que nos ama, y custodiamos en nosotros este niño que somos verdaderamente nosotros, unidos al Señor, si verdaderamente vamos creciendo a la luz de aquellas cosas que el Señor nos va marcando y nos va enseñando. Entonces estaremos siempre en seguridad a pesar de los riesgos que implica el estar en un mundo que tantas veces nos pone dificultades, que tantas veces nos persigue y tantas veces busca matarnos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu, Señor, de verdadero poder en la seguridad del amor.
tu Espíritu en el nombre santo de quien lo pedimos y quien lo da abundantemente. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.